7:20 de la mañana. El censo empresarial de Colombia indica que más del 90% de las empresas registradas en las cámaras de comercio pertenecen a la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas. Este es un país de empresas chiquitas. Una importante agremiación es ACOPI, que representa a un número muy significativo de ellas. Desde que empezó la discusión del salario mínimo, su presidente Rodolfo Correa, su presidente ejecutivo, había dicho, ojo, si le suben mucho, las pequeñas y medianas empresas no lo van a poder pagar, porque no tienen margen suficiente, porque no tienen suficientes ingresos. Entonces, lo que es una medida en apariencia noble para fortalecer a los trabajadores de empleo mínimo se convierte en una medida peligrosa, porque las empresas no solo no pueden contratar más gente, sino que algunas de pronto se pueden ver en el riesgo de no poder sufragar los costos de su nómina. Hecho ese recuento, le pregunto al presidente ejecutivo de ACOPI, a Rodolfo Correa, cómo recibió la determinación del salario mínimo por parte del señor presidente de la República. Buenos días, doctor Correa. Buenos días, don Juan. Pues la verdad lo recibimos como un baldado de agua fría, porque en la práctica fue más del doble de la inflación, don Juan. Es que estamos hablando de que no fue realmente el 9.54, sino que vía aumento del auxilio de transporte se consolida el incremento en el 11%. Eso es muchísimo dinero. Y usted subir el salario al doble de la inflación, ni que nosotros fuéramos una superpotencia económica mundial. Usted hablaba ahora que efectivamente el tejido empresarial de Colombia está compuesto en un 99.5% por micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y sabe cuántas empresas cerraron en el 2023? 184.000. Y este año se espera que cierren 200.000 empresas. Lo que hay que recordarle al gobierno y al país en general es que sin empresa no hay trabajo, don Juan. Don Rodolfo, pero hay un tema que más allá del porcentaje de donde se ha girado la discusión y la crítica a la decisión de decretar el salario mínimo, es hacer un poco de arqueología, que lo hablábamos esta mañana con don Juan, y esto es un fracaso, porque la manera de incrementar el salario mínimo, que es una comisión tripartita donde participan los sindicatos, los empresarios y el órgano rector es el gobierno, no funciona ni ha funcionado. Hay una manera, ustedes, yo no sé si ACOPI hace parte del Consejo Gremial, si en el Consejo Gremial tienen una propuesta de cómo negociar el salario mínimo, cambiar la fórmula y además no siempre hacerlo a final de año o hacerlo por horas o hacerlo de una manera distinta, incluso hasta eliminar el tema, porque hay países de la OCDE donde no hay asignación del salario mínimo, sino cada región o cada sector determina sus cosas. ¿Por qué no acabar con esta discusión, ya que siempre es un decretazo del gobierno? Y yo no sé ustedes qué están haciendo en los gremios económicos o en el Consejo Gremial al respecto. Pues sí, efectivamente, ACOPI hace parte del Consejo Gremial Nacional y también de la Mesa Nacional de Concertación. Nosotros, pues, nos ceñimos a lo que dispone la Constitución. Es que esta comisión es una comisión de naturaleza constitucional. Cambiarla implicaría una reforma a la Constitución. Yo creo que no es la mesa la que falla, sino que realmente estamos fallando nosotros como personas, porque no estamos poniendo sobre la mesa el elemento clave de cualquier negociación, que es la racionalidad. Estamos centrándonos en posiciones y no en la defensa de los intereses superiores. Y los intereses superiores de los trabajadores y de los empleadores es, primero, que haya trabajo. Segundo, que el trabajo sea decente. Y tercero, que los cambios económicos no repercutan en la eliminación de las empresas, porque acabo de decirlo, sin empresa no hay trabajo. Entonces, yo creo que la falla está en el método de negociación, que debe ser un método racional. Sí, bueno, el pedir racionalidad, digamos, al sindicalismo y todo eso, pues no es una cosa fácil, pero señor Correa,
ayer yo leía mensajes desde un lado y desde el otro, y desde algunas personas incluso cercanas al gobierno, tuiteros, decían, si es que si usted no tiene para pagarle un salario decente a sus empleados, cierre el chuzo. Más o menos eran algunos de los mensajes. ¿Cuál va a ser el efecto en el empleo o en el desempleo de este aumento salarial, calculan ustedes? Pues mire, vea, es que recuerde la cifra que le acabo de decir, Darcy. El aumento no lleva el salario a 1.623.000, sino realmente a 2.417.000. Eso es lo primero. Significa esto que el empleador, que es el que yo represento, que tiene entre 4 y 10 trabajadores, en la práctica, este aumento va a significar que tuviera casi un nuevo trabajador. Entonces, o sale de los trabajadores o aumenta los precios. Y ahí es donde se produce lo que yo llamo el efecto boomerang, que no entendieron los sindicatos. Y es que aparentemente usted le sube al trabajador el salario, pero los empresarios tienen que subir el precio para poder compensar. Luego lo que usted gana por un lado, lo pierde por el otro. Así de sencillo. Yo le quiero preguntar, señor Correa, es que estoy viendo unas cifras acá impresionantes del trimestre abril-junio de 2024 sobre la informalidad en las micro, pequeñas y medianas empresas. En las microempresas, la informalidad en ese trimestre fue del 84,7%, en las pequeñas empresas del 23,7%, esto según las cifras del DANE. ¿Esta decisión de decretazo del gobierno va a aumentar esas cifras? ¿El próximo año ustedes ven que puede aumentar la informalidad en las microempresas por encima del 80%? Claro, mire, va a aumentar la informalidad empresarial y la informalidad laboral. En Colombia existen cerca de 5 millones de empresas, pero solamente 1.700.000 están registradas en la Cámara de Comercio. Y del otro lado, la informalidad laboral en Colombia está superando el 60% de los trabajadores. Medidas como estas no contribuyen a la disminución de la informalidad laboral y solo benefician a los 3.700.000 personas que sí reciben el salario mínimo, pero los que no reciben el salario mínimo son más de 10 millones. La meta nuestra como país tiene que ser que esos 10 millones que no reciben el salario mínimo vengan a formar parte de la formalidad y por tanto tengan un trabajo y un salario digno. Tenemos que pensar en todos los colombianos, no solamente en la posición de los sindicatos que defienden a los que están formalmente vinculados. Doctor Correa, con los buenos días. Acaba usted de darle la razón hace un instante al ciudadano común que no sabe de economía, pero siente que si sube el salario mínimo, los empleadores entonces terminan subiendo el precio de sus productos y servicios y en este orden de ideas se vuelve a equilibrar la balanza. Dice usted una frase, lo que gana por un lado, lo pierde por el otro, hablando del empresario. ¿Dónde estaría esa pérdida para que lo entienda el ciudadano común? Claro, porque mire, si usted como empleador tiene que pagar un salario que aumenta 11%, ese 11% usted lo tiene que recuperar de alguna parte para poder verse con posibilidad de que la empresa continúe. De lo contrario, como dicen los fanáticos de algunos extremos, que si no tiene con qué pagar entonces que cierre, pues entonces le va a tocar cerrar al empleador, al empresario, y para no cerrar tiene que aumentar el precio para poder garantizar la estabilidad. Ese es el efecto boomerang que tanto daño le hace a la economía. A esta hora, 7:29 de la mañana, sumamos a esta conversación porque queremos escuchar todas las voces al presidente de la CUT, don Fabio Arias. Desde su perspectiva, don Fabio, buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo reciben ustedes el decreto de incremento del salario mínimo? Señor Lozano, buenos días para usted y toda su audiencia. Bueno, nosotros lo recibimos muy positivamente. Es evidente que el presidente Petro, pues, estuvo en la decisión final mucho más cerca de las propuestas de los trabajadores que las de los empresarios, distinto a lo que nos pasaba anteriormente. Y a diferencia de lo que está diciendo el doctor Correa, ¿sí?, nosotros hemos siempre considerado que mejorar los ingresos de los trabajadores es un factor de reactivación económica y no uno de destrucción de empleos. Todo lo contrario. Y creo que los hechos cada vez van corroborando esa situación.
en los últimos 3 años, fundamentalmente, han habido buenos incrementos del salario por encima de la inflación sigue descendiendo y la tasa de desempleo está en un dígito, de tal manera que los hechos corroboran o por lo menos contradicen lo que están diciendo los empresarios en este momento y las catástrofes pues que ellos han venido anunciando en este gobierno, ninguna de ellas se ha cumplido. Don Rodolfo Correa, usted sigue en línea con nosotros, ¿cierto? Sí, señor, aquí estoy muy atento a lo que dice el doctor Fabio. ¿Podemos oír su voz de réplica? Claro, le agradezco mucho, don Juan, por la oportunidad de replicar. Un aspecto muy importante para que Fabio, presidente de la CUT, lo tenga en cuenta. Y es que es una ilusión creer que en Colombia la inflación ha disminuido por factores distintos a la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y de la población en general. Es decir, la inflación en Colombia ha disminuido es porque la gente no compra porque no tiene con qué comprar. Y al disminuir la demanda, necesariamente disminuyen los precios. Es decir, es un factor ilusorio creer que estas alzas del salario no tienen repercusiones macro y microeconómicas como lo está sugiriendo el señor presidente de la CUT. Nosotros estamos convencidos de que lo que va a lograr esto es que lo que ganen por un lado los trabajadores lo pierda la población en general por otras vía aumento de precios. Don Fabio. Sí, señor. Sí. Bueno, pero con esa teoría entonces los crecimientos económicos no se explicarían por otra situación distinta a que la gente deja de consumir. Y eso sí es un absurdo para contestarle al doctor Correa. ¿Ha habido crecimiento económico? Significa entonces que la población va ganando en demanda interna. Los resultados que estaba dando el DANE para el mes de noviembre mostraban evidentemente que las tiendas de barrio, ¿sí?, han venido mejorando su comportamiento de ventas. Y eso se va y bueno, y dígame si en diciembre la gente no sale a consumir, puesto que le pagan la prima, las vacaciones y todo eso. Es decir, cuando la gente tiene platica en el bolsillo, la economía se reactiva. Los hechos empíricos, los hechos muestran de que evidentemente sí se mejora la actividad económica, mejorando los ingresos de los trabajadores, y con esto se rebaten todas estas teorías un poco ahí complejas y al final absurdas sobre que definitivamente si nosotros los trabajadores tenemos mejores ingresos, entonces al mundo le va mal. No, es al revés. Y don Rodolfo, con la venia de don Juan, mire, aquí tenemos una mesa de concertación chiquita, reducida, pero es que yo creo que la mesa de concertación salarial no funciona. El gobierno ha fijado el aumento del salario mínimo 20 veces en el último cuarto de siglo. Nunca el tema, pocas veces, o sea, 5 o 6 veces se han puesto de acuerdo. ¿No creen que es el momento de desligarnos de esta comisión de concertación salarial y no darle el papayazo político a que el gobierno de turno arme un caballito de batalla como si subirle el salario a la gente sea una acción de política pública? Le hago primero una precisión. Rodolfo. No, pero Rodolfo, adelante. Sí, permítame, yo le hago una precisión aquí a Fabio y ya le hago la observación frente a la mesa de concertación. Hombre, si Fabio cree que una economía que crece al 1% es un crecimiento económico considerable, realmente esa sí es una posición absurda. La economía colombiana debió haber crecido al 5% y creció al 1%. Eso no es crecimiento económico, para que lo tengamos claro. Eso lo que es una recesión prolongada o dilatada. Y en lo que respecta a la mesa de concertación, yo creo que es un mecanismo válido, tenemos que seguir conversando. Nosotros no renunciamos nunca al diálogo, que es en todo caso una alternativa para que racionalmente pongamos sobre la mesa los puntos. Lo importante es que esa racionalidad no sea solo de un lado, sino que para que pueda rendir fruto sea de los dos. Don Fabio. Bueno, sí, primero que todo hay que recordarle al doctor Correa que esta revista Economist dice exactamente que Colombia es el 6º país de la economía mundial, y en el ranking de la OCDE tenemos que el crecimiento económico del PIB de Colombia es el 3º después de Estados Unidos y de Chile. Algo distinto debe estar sucediendo en los demás países que están por debajo de Colombia.
con respecto a Colombia. Y segundo, la mesa de concertación, nosotros sí la defendemos a fondo. Nosotros sí creemos en el diálogo social. Nosotros sí creemos en la necesidad y la conveniencia de que se discuta y se negocie, porque las relaciones entre el capital y el trabajo, mediadas o no por los gobiernos respectivos, sí, son elementos que a nosotros sí nos satisfacen. Es la vieja fórmula de más de 100 años de la OIT que nosotros seguimos exactamente recabando y sosteniendo que eso le sirve al país. Si hay o no negociación, si no hay o no concertación, pues será problemas internos de las mesas, pero no un elemento entonces que podamos desechar. Sería tanto como decir entonces hoy que nos toca entonces reevaluar la existencia de la OIT, donde tienen representación los gobiernos, los empresarios y los trabajadores. Y creo que la OIT sigue siendo un referente en términos políticos y laborales muy importante para el común de los países y de las naciones, tanto para los empleadores como para los trabajadores. Y nosotros sí queremos que la Comisión de Concertación siga funcionando y ojalá que esa situación donde mayoritariamente no hemos tenido concertación algún día pueda cambiar. Persistiremos por lo menos en esa posibilidad y en esa opción. Aquí están, los han escuchado ustedes, son los dos voceros más caracterizados en esta puja que se dio por el salario mínimo. Aquí están sus reacciones, aquí están sus explicaciones y queríamos tener completo este panorama con Rodolfo Correa, presidente de ACOPI, y con Fabio Arias, presidente de la CUT. Don Rodolfo, don Fabio, gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Si alguno quisiera agregar algo más, tiene el micrófono abierto para una conclusión. Bueno, muchas gracias, don Juan, por la invitación. Un saludo especial para Fabio, para las centrales obreras, desde el sector empresarial de la micro y pequeña empresa de Colombia, pues siempre dispuestos al diálogo, a la concertación, porque nosotros sí creemos en que la razón es el camino para lograr la solución de los conflictos de este país. Un buen día. Don Rodolfo Correa, un buen día. Don Fabio Arias.